Cada amanecer luminoso es un regalo de Dios, una oportunidad preciosa para renovar nuestra fe y fortalecer nuestro espíritu. La mañana es el momento perfecto para buscar la presencia del Señor, confiarle todos nuestros planes, pedirle que nos guíe y recibir la paz que viene de Él en la Biblia. El Salmo 5:3 nos recuerda: Señor, por la mañana oyes mi voz, por la mañana presento mi oración ante ti y espero. Cuando comenzamos el nuevo día con oración, estamos poniendo a Dios en el centro de nuestra vida y abriendo nuestro corazón para recibir su guía y sus bendiciones. Antes de comenzar, quiero invitarte a escribir en la sección de comentarios la frase paz en Cristo. Este pequeño gesto es una manera de afirmar tu compromiso con tu fe y también ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan consuelo. Ahora, abre tu corazón a todo lo que Dios ha preparado para ti. Mientras muchas personas aún están dormidas, mientras la ciudad todavía está en silencio y la primera luz del sol apenas comienza a tocar la ventana, el mundo está siendo entregado a una nueva oportunidad. Un nuevo día se abre ante nosotros como una hoja de papel en blanco que Dios acaba de colocar en las manos de cada persona. Puede que hoy te hayas despertado con muchos pensamientos en la cabeza. Puede que estés preocupado por el trabajo, por la familia, por la salud o por cosas que no puedes controlar. A veces comenzamos el nuevo día como si lleváramos una mochila invisible sobre los hombros, dentro de la cual están llenas las presiones del día de ayer, las preguntas que aún no tienen respuesta y las preocupaciones sobre el mañana. Sin embargo, la Biblia nos da una perspectiva completamente diferente sobre la mañana. En el Salmo 5:3 leemos una oración muy simple pero llena de poder. Oh Señor, por la mañana oyes mi voz, por la mañana presento mi oración ante ti y espero. La imagen en este versículo es muy hermosa, porque David no dice que esperará hasta que todo sea más fácil para orar, ni dice que buscará a Dios después de que todos los problemas de la vida se hayan resuelto. En cambio, David dice que desde muy temprano en la mañana, antes de que el nuevo día realmente comience, él ya había presentado su oración a Dios. Esto nos muestra un principio espiritual muy profundo, que es que la manera en que comenzamos la mañana puede dar forma a la manera en que vivimos todo el día. Si comenzamos el nuevo día con prisa, preocupación y presión, nuestra mente llevará esas emociones durante todo el día. Pero si comenzamos el nuevo día deteniéndonos unos minutos para hablar con Dios, algo muy diferente comenzará a suceder dentro de nosotros. Cuando oramos por la mañana, la mente comienza a calmarse. El corazón empieza a encontrar tranquilidad y el alma comienza a recordar que no entramos al nuevo día solos. La Biblia también nos da un ejemplo muy claro de esto en la vida de Jesús. En Marcos 1:35 leemos: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Intentemos imaginar ese momento. La ciudad todavía está dormida. No hay ruido de multitudes. No hay presiones de un largo día esperando por delante. Solo hay el silencio de la mañana y la presencia de Dios Padre. En ese momento de tranquilidad, Jesús dedicó tiempo para hablar con su Padre. Y esta imagen nos recuerda que la mañana es un momento muy especial para conectarnos con Dios. Esto nos hace pensar mucho, porque si el Hijo de Dios, aquel que hizo milagros, sanó a los enfermos y enseñó a miles de personas, todavía necesitaba dedicar las primeras horas del día para orar, ¿cuánto más nosotros lo necesitamos? La verdad es que nuestra vida a veces se vuelve demasiado ruidosa, con demasiada información. Demasiadas voces y demasiadas presiones que hacen que la mente no tenga oportunidad de descansar. Por eso, la mañana se convierte en uno de los pocos momentos en que podemos detenernos por un instante, respirar profundamente y recordar que Dios todavía reina sobre todas las cosas. Tal vez en este mismo momento, mientras estás escuchando estas palabras, el sol está comenzando a salir en algún lugar detrás de los edificios. La luz se está extendiendo poco a poco por el cielo y un nuevo día se está abriendo delante de ti. Lo más hermoso de este momento es que Dios ya estaba allí antes que tú.
Él estaba allí antes de que despertaras, antes de que abrieras los ojos y antes de que comenzaras a pensar en las cosas que tienes que hacer hoy. Eso significa que no entras al nuevo día solo, porque el Padre Celestial ya ha ido delante de ti. Él conoce las conversaciones que tendrás hoy, conoce las decisiones que tendrás que tomar, conoce las pruebas que enfrentarás y también conoce las bendiciones que está preparando para ti. Por eso, orar por la mañana no es solo un hábito religioso, sino una manera de colocar nuestro nuevo día en las manos de Dios. Cuando oramos, le estamos diciendo: Padre, no quiero vivir este día con mis propias fuerzas. Quiero que tú guíes cada uno de mis pasos. Y hay una oración muy especial que el mismo Jesús enseñó a sus discípulos, que es el Padre Nuestro. Una oración simple, pero que contiene una sabiduría profunda que puede cambiar la manera en que vivimos cada día. En solo unos minutos más leeremos juntos esta oración, frase por frase, y dejaremos que cada palabra toque nuestro corazón. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a hacer algo muy simple. Si estás escuchando estas palabras y deseas que el día de hoy sea puesto en las manos de Dios, escribe en la sección de comentarios la frase paz en Cristo. ¿Qué significa paz en Cristo? Puede que eso parezca una acción muy pequeña, pero a veces las acciones pequeñas tienen un significado muy grande. Porque cuando escribes esas palabras estás diciendo que quieres comenzar el nuevo día con Dios y también estás ayudando a que este mensaje llegue a otras personas que necesitan la misma paz que tú. Ahora quiero invitarte a hacer algo más. Detente por unos segundos. Respira profundamente, Ipsilon, si es posible. Cierra los ojos por un momento. Deja que todas las preocupaciones de hoy se calmen por un instante. Deja que tu mente se vuelva tranquila y deja que tu corazón recuerde que en este mismo momento estás delante de la presencia de Dios. Vamos a orar juntos con la oración que Jesús nos enseñó. Y te invito a que permitas que cada palabra de esta oración se convierta en una verdadera oración de tu corazón. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Las primeras palabras de esta oración nos llevan a una verdad muy profunda. No oramos a un Dios distante, sino a un Padre amoroso, un Padre cercano y siempre dispuesto a escuchar a sus hijos. En solo un momento más descubriremos el significado profundo de estas primeras palabras. Padre nuestro que estás en los cielos, porque cuando realmente entendemos esas palabras, la manera en que miramos la vida comenzará a cambiar. Cuando acabamos de leer la oración que Jesús enseñó, hay una frase inicial muy simple, pero que contiene un significado tan profundo que muchas personas a veces la leen sin detenerse a pensar. Esa frase es: Padre nuestro que estás en los cielos. Solo unas pocas palabras, pero estas palabras abren una puerta muy grande en la manera en que entendemos la relación entre el ser humano y Dios. En muchas épocas de la historia, las personas solían pensar en Dios como un ser muy lejano. La gente lo imaginaba como un rey muy distante en el cielo. Un ser poderoso, pero difícil de acercarse. Un ser que solo observa el mundo desde lejos sin realmente preocuparse por los pequeños detalles de la vida humana. Por eso muchas personas oraban con un sentimiento de temor, como alguien que está de pie delante de un juez severo. Pero cuando Jesús enseñó esta oración, cambió completamente esa manera de pensar. Él no comenzó con títulos complicados ni con palabras elevadas, sino que empezó con una palabra muy familiar en la vida de cada persona: Padre. Esto no es un detalle pequeño, porque la palabra Padre lleva consigo una imagen muy cercana: autoridad. Un padre no es solo alguien que tiene autoridad en la familia, sino también alguien que protege, que guía y que siempre escucha a sus hijos. Cuando le decimos a Dios Padre nuestro, estamos declarando que nuestra relación con Él no es la relación de extraños. No estamos delante de Él como personas abandonadas en este mundo tan grande, sino como hijos que están hablando con su Padre. Esta verdad por sí sola puede cambiar la manera en que vemos cada circunstancia de la vida.
Tal vez esta mañana estás enfrentando cosas que te preocupan. Puede que estés pensando en las cuentas que debes pagar, en un trabajo que no es estable, o en algún problema en la familia que te hace sentir cansado. Pero cuando comienzas tu oración llamando a Dios Padre, te estás recordando a ti mismo que no estás solo en este camino. Imagina a un niño caminando por un camino oscuro. Si ese niño tuviera que caminar solo, probablemente sentiría miedo, porque la oscuridad hace que todo parezca incierto. Pero si ese niño toma la mano de su padre y sabe que su padre está a su lado, entonces ese camino oscuro ya no parece tan aterrador. La oscuridad sigue allí, pero la presencia del Padre trae seguridad. Eso es exactamente lo que ocurre cuando oramos. La vida todavía puede tener pruebas, pero cuando sabemos que el Padre Celestial camina con nosotros, la manera en que enfrentamos esas pruebas comienza a cambiar. La Biblia nos cuenta muchas historias sobre personas que vivieron con la fe de que Dios realmente era su Padre. Una de las historias más conocidas es la historia de Daniel. Cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones, su situación parecía no tener esperanza. Delante de él estaban animales salvajes y todos a su alrededor pensaban que aquella sería su última noche. Pero Daniel no reaccionó con pánico. No trató de escapar ni de resistir con sus propias fuerzas. Antes de ser arrojado al foso de los leones, la Biblia nos dice que Daniel continuó orando a Dios como lo hacía cada día. Eso muestra que la fe de Daniel no apareció solo en el momento del peligro. Esa fe había sido construida a través de muchas oraciones en días normales, en días en los que aparentemente no ocurría nada especial. Fueron precisamente esos momentos normales los que formaron la fuerza dentro de él. Cuando Daniel entró en el foso de los leones, él sabía que no estaba allí solo. Su Padre Celestial estaba con él. Y esa fe cambió el resultado de la historia. A la mañana siguiente, cuando el rey se acercó al foso y llamó a Daniel con una voz llena de preocupación, Daniel respondió que Dios había enviado a su ángel para cerrar la boca de los leones. Esta historia no es solo un milagro del pasado, es un recordatorio de que cuando confiamos en Dios como nuestro Padre, Él puede intervenir incluso en situaciones que parecen imposibles de cambiar. Sin embargo, en la oración que Jesús enseñó hay otro detalle muy importante. Él no dijo Padre mío, sino Padre nuestro. Esto nos recuerda que la fe no es un camino aislado. Cuando oramos estas palabras, recordamos que pertenecemos a una familia más grande, una familia espiritual que se extiende por todo el mundo. En algún lugar del mundo en este mismo momento hay millones de personas que también están orando las mismas palabras que tú. Hay personas que están orando en casas pequeñas. Hay personas que están orando en grandes iglesias. Y también hay personas que están orando en lugares muy silenciosos donde solo están ellos y Dios. Todos ellos dicen la misma frase, Padre nuestro. Esto crea un sentimiento muy especial porque nos recuerda que la fe no es un camino que tengamos que recorrer solos. Pertenecemos a una familia celestial en la que todos tenemos al mismo Padre. La siguiente parte de la oración dice que estás en los cielos. Esta expresión no está destinada a crear distancia entre nosotros y Dios, sino a recordarnos que nuestro Padre no está limitado por las limitaciones del mundo. Él no está atado al tiempo, a las circunstancias ni a los problemas que las personas muchas veces no pueden superar. Cuando oramos, estamos hablando con aquel que creó el cielo y la tierra, con aquel que conoce cada detalle de nuestra vida y que tiene el poder para cambiar aquello que nosotros no podemos cambiar. Eso significa que no hay problema en tu vida demasiado pequeño para que Dios se interese por él. Y tampoco hay problema demasiado grande para que Él no pueda resolverlo. Tal vez estás comenzando este nuevo día con muchas preguntas sin respuesta. Tal vez estás delante de decisiones difíciles o de situaciones que te hacen sentir cansado. Pero cuando dices a Dios Padre nuestro que estás en los cielos, estás colocándote bajo el cuidado de aquel que es cercano como un Padre y poderoso como el Rey del universo. Esa combinación crea una esperanza muy grande. Porque si Dios fuera solo poderoso pero no cercano, podríamos sentir que está demasiado lejos. Pero si fuera solo cercano y no poderoso, podríamos sentir que no puede cambiar nuestras circunstancias. En Dios, esas dos cosas se encuentran. Él es un Padre amoroso y también el que gobierna todas las cosas. Por eso,
Cuando comenzamos el nuevo día con esta oración, no estamos simplemente recitando una tradición religiosa. Estamos entrando en una conversación real con el Padre Celestial, aquel que te conoce, te entiende y te ama más de lo que puedes imaginar. Después de que pronunciamos las primeras palabras del Padre nuestro que estás en los cielos, la oración continúa con una frase muy importante: santificado sea tu nombre. Esta es una expresión que muchas personas han leído muchas veces en su vida, pero a veces no nos detenemos realmente a pensar profundamente en su significado. Cuando escuchan la expresión santificado sea tu nombre, muchas personas piensan inmediatamente en alabar a Dios con palabras hermosas o con himnos en la iglesia. Eso es correcto, porque honrar a Dios con palabras es una parte de la vida de fe. Pero el significado de esta oración es mucho más profundo, porque honrar el nombre de Dios no solo ocurre en los momentos en que oramos o cantamos himnos, también ocurre en la manera en que vivimos cada día. Cuando Jesús nos enseñó a orar diciendo santificado sea tu nombre, nos estaba invitando a vivir una vida que refleje el carácter de Dios. Esto significa que nuestra vida, incluso en las cosas más pequeñas y más normales, también puede convertirse en una manera de honrarlo. Pensemos en momentos muy simples de la vida. Cuando una persona decide decir la verdad en una situación en la que mentir sería más fácil. Cuando una persona decide perdonar en lugar de guardar amargura en su corazón. O cuando una persona decide ayudar a otros sin esperar recibir algo a cambio. Esas acciones reflejan algo del carácter de Dios. En momentos así, el nombre de Dios es honrado no por palabras, sino por la propia vida de sus hijos. La Biblia tiene una historia muy hermosa que nos ayuda a entender mejor el significado de honrar el nombre de Dios. Es la historia de Moisés cuando se encontró con Dios en la zarza ardiente. En el libro de Éxodo leemos que Moisés estaba cuidando ovejas en el desierto cuando vio una zarza que estaba ardiendo pero no se consumía. Cuando se acercó para ver qué estaba pasando, Dios lo llamó desde la zarza y le dijo: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Lo interesante de esta historia es que antes de ese momento, el lugar donde estaba Moisés era solo una parte normal del desierto. No había nada especial en ese lugar. No había ninguna señal que indicara que era un lugar sagrado. Pero cuando Dios manifestó su presencia, ese lugar ordinario se convirtió en tierra santa. Esta historia nos enseña una lección muy importante. La presencia de Dios puede transformar lo ordinario en algo extraordinario. Cuando el nombre de Dios es honrado en nuestra vida, las cosas pequeñas y cotidianas de la vida diaria comienzan a tener un nuevo significado. Una casa común puede convertirse en un lugar lleno de paz cuando dentro de ella hay personas que oran. Una mesa común puede convertirse en un lugar de gratitud cuando una familia da gracias a Dios junta. Y un día de trabajo común puede convertirse en una oportunidad para reflejar el amor de Dios cuando tratamos a los demás con respeto y bondad. Cuando oramos diciendo santificado sea tu nombre, estamos diciendo a Dios que queremos que nuestra vida refleje su luz. Queremos que la manera en que hablamos, la manera en que pensamos y la manera en que tratamos a los demás se conviertan en un testimonio vivo del amor de Dios. Esto no significa que tengamos que convertirnos en personas perfectas. Ninguno de nosotros es perfecto y la Biblia es muy clara acerca de eso. Pero cuando abrimos nuestro corazón para que Dios trabaje en nuestra vida, Él comienza a transformarnos poco a poco. Tal vez ya has experimentado esto en tu propia vida. Tal vez hubo un momento en que te diste cuenta de que la manera en que reaccionabas ante situaciones difíciles empezó a cambiar. Antes quizás te enojabas fácilmente o te sentías desesperado, pero cuando comenzaste a poner a Dios en el centro de tu vida, algo dentro de ti empezó a cambiar. La paz comenzó a reemplazar la preocupación. La paciencia comenzó a reemplazar la ira. La esperanza comenzó a reemplazar el miedo. Esos cambios no ocurren de inmediato, pero ocurren cuando permitimos que Dios trabaje en nuestra vida cada día. Ese es el verdadero significado de honrar el nombre de Dios en la vida diaria. No por medio de acciones grandes que todos puedan ver, sino por medio de lecciones pequeñas pero fieles a los valores que Dios nos ha enseñado. Hay algo muy hermoso en la manera en que Jesús enseñó esta oración. Él no comenzó pidiéndonos que solicitáramos las cosas que necesitamos, sino que primero nos enseñó a enfocarnos en Dios, en su nombre y en su reino.
Eso nos ayuda a recordar que la vida no gira solamente alrededor de nuestras necesidades inmediatas. Cuando comenzamos la oración honrando a Dios, nuestra mente empieza a cambiar de perspectiva. Comenzamos a recordar que hay un plan más grande que está en marcha y que nosotros somos invitados a formar parte de ese plan. Cuando el nombre de Dios es honrado en nuestra vida, algo muy hermoso comienza a suceder. Las personas que están a nuestro alrededor quizás no reconozcan inmediatamente lo que ha cambiado, pero sentirán la diferencia. Verán que en la manera en que vivimos hay una fuente de paz, una fuente de esperanza y una fuente de amor que no proviene de las circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. Por eso, cuando comienzas el nuevo día con esta oración, recuerda que santificado sea tu nombre no es solo una frase, sino un compromiso. Es una declaración de que quieres que el día de hoy, en cada pensamiento y en cada acción, refleje algo del amor y de la bondad de Dios. Y cuando continuamos esta oración, pasamos a otra declaración muy poderosa. Venga tu reino, porque cuando el reino de Dios se establece en nuestro corazón, la vida comienza a cambiar de una manera que antes quizás nunca habíamos imaginado. Cuando escuchan la expresión el reino de Dios, muchas personas inmediatamente piensan en algo muy lejano, como una realidad que solo existe en el cielo o en el futuro. Imaginan que es un lugar al que algún día, después de que esta vida termine, entraremos. Pero cuando Jesús hablaba del reino de Dios, no hablaba solamente de una realidad del futuro, también hablaba de una realidad que puede comenzar ahora mismo en el corazón del ser humano. En muchas de sus enseñanzas, Jesús decía que el reino de Dios se había acercado. Eso significa que el reino de Dios no es solo un lugar, sino una manera de vivir, una manera de ver el mundo y una manera en que Dios toma el gobierno en el corazón de las personas. Cuando oramos diciendo venga tu reino, estamos invitando a Dios a entrar en el centro de nuestra vida y a gobernar en nuestras decisiones, pensamientos y emociones. Esto puede parecer algo muy abstracto, pero si observamos la vida diaria, veremos que es algo muy real. Imagina una casa donde las personas siempre discuten, donde cada uno solo piensa en su propio beneficio y nadie está dispuesto a escuchar a los demás. En un ambiente así, la atmósfera del hogar estará llena de tensión. Pero si en esa misma casa hay perdón, respeto y amor, la atmósfera será completamente diferente. ¿Qué es lo que crea esa diferencia? Son los valores que están gobernando en el corazón de las personas que viven en esa casa. De manera similar, cuando el reino de Dios se establece en nuestro corazón, los valores de ese reino comienzan a aparecer en nuestra vida. La Biblia dice que el reino de Dios se reconoce por la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Eso significa que cuando Dios gobierna en nuestra vida, la paz comienza a reemplazar el caos. La esperanza comienza a reemplazar el miedo y la bondad comienza a reemplazar el egoísmo. Una de las cosas más hermosas en las enseñanzas de Jesús es la manera en que Él describía el reino de Dios usando imágenes muy simples. En una ocasión dijo que el reino de los cielos es como una semilla pequeña que se siembra en la tierra. Al principio esa semilla es muy pequeña, casi insignificante, pero con el tiempo crece y se convierte en un gran árbol. Esta imagen nos ayuda a entender que cuando el reino de Dios comienza en el corazón de una persona, el cambio puede empezar de manera muy pequeña. Tal vez sea simplemente la decisión de perdonar a alguien, o la decisión de confiar en Dios en medio de una situación difícil, pero con el tiempo. Esas pequeñas decisiones comienzan a cambiar la manera en que vemos la vida. Una persona que antes vivía llena de preocupación puede comenzar a aprender a confiar en Dios. Una persona que guardaba mucha amargura en su corazón puede comenzar a aprender a perdonar. Y una persona que sentía que su vida no tenía propósito puede comenzar a descubrir que Dios tiene un buen plan para su vida. Cuando eso sucede, el reino de Dios está siendo establecido en el corazón de una persona. Lo interesante es que cuando el reino de Dios se establece en el corazón de alguien, su influencia no se detiene allí. Las personas que están alrededor también comienzan a sentir ese cambio. Una persona que tiene paz en su corazón muchas veces lleva paz a su familia. Una persona que vive con esperanza puede transmitir esperanza a quienes se sienten desesperados.
Y una persona que sabe que es amada por Dios puede convertirse en una fuente de ánimo para quienes se sienten solos. De esa manera, el reino de Dios comienza a extenderse de un corazón a otro. Tal vez esta mañana sientes que tu vida tiene muchas cosas inestables. Puede haber problemas en la familia, en el trabajo o en tus relaciones que te hacen sentir cansado. Pero cuando oras diciendo venga tu reino, estás invitando a Dios a entrar en esa situación. Le estás diciendo que deseas que su reino, con su paz y su justicia, comience a actuar en tu vida. Esto no significa que todos los problemas desaparecerán inmediatamente, pero sí significa que ya no tienes que enfrentar esos problemas solo. Cuando Dios gobierna en nuestro corazón, Él comienza a guiarnos paso a paso y nos ayuda a ver cosas que antes no podíamos reconocer. A veces, lo primero que Él cambia no es la situación exterior, sino el corazón dentro de nosotros. Él cambia la manera en que pensamos, la manera en que reaccionamos y la manera en que miramos las pruebas de la vida. Cuando eso sucede, comenzamos a entender que el reino de Dios no es algo lejano. Comienzan las pequeñas decisiones de cada día. Y cuando esta oración continúa, llegamos a otra frase muy importante: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es una oración que invita a Dios no solo a gobernar en nuestro corazón, sino también a guiar cada paso de nuestra vida según su buen plan. Muchas veces en la vida nos acostumbramos a hacer nuestros propios planes. Pensamos en las cosas que queremos alcanzar, en las metas a las que deseamos llegar y en los caminos que creemos que son los mejores. Eso es completamente natural, porque cada persona desea construir una vida estable y con sentido. Sin embargo, hay momentos en los que nos damos cuenta de que no todos nuestros planes ocurren de la manera en que esperábamos. Hay puertas que intentamos abrir, pero que permanecen cerradas. Hay caminos que pensábamos que nos llevarían al éxito, pero que al final nos conducen a pruebas inesperadas. En momentos así, muchas personas comienzan a preguntarse si su vida realmente va en la dirección correcta. Es precisamente en esos momentos cuando la oración hágase tu voluntad se vuelve muy importante. Cuando le decimos estas palabras a Dios, estamos expresando una confianza muy profunda. Estamos diciendo que, aunque tengamos nuestros propios deseos y planes, seguimos creyendo que el plan de Dios para nuestra vida es mejor y más grande de lo que nosotros podemos ver. Esto no siempre es fácil. Hay momentos en los que nos resulta difícil aceptar que el camino de Dios puede ser diferente de lo que habíamos imaginado. Pero la Biblia nos recuerda muchas veces que Dios ve todo el panorama, mientras que nosotros normalmente solo vemos una pequeña parte. Una de las historias más claras sobre esto en la Biblia es la historia de José. Cuando era joven, José tenía sueños muy grandes sobre su futuro, pero el camino hacia el cumplimiento de esos sueños no fue fácil. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y luego incluso fue encarcelado aunque era inocente. Si miramos esas circunstancias, muchas personas podrían pensar que la vida de José había tomado un rumbo equivocado, pero cuando la historia continúa, comenzamos a ver que Dios estaba obrando en cada paso de ese camino. Las cosas que parecían fracasos terminaron convirtiéndose en el camino que llevó a José a una posición desde la cual pudo salvar la vida de muchas personas durante un tiempo de hambre. Cuando José miró hacia atrás en su vida, dijo una frase muy profunda. Dijo que lo que otros habían pensado hacer para dañarlo, Dios lo había usado para hacer el bien. Esa declaración muestra que el plan de Dios puede estar obrando incluso en circunstancias que nosotros no entendemos. Ese es precisamente el espíritu de la oración: hágase tu voluntad. Cuando decimos estas palabras, no solo estamos pidiendo a Dios que bendiga nuestros planes, sino que estamos abriendo nuestro corazón para que Él guíe nuestra vida según su propio plan. En la carta a los Romanos, la Biblia también nos recuerda esto cuando dice que debemos renovar nuestra mente para poder reconocer la voluntad buena y perfecta de Dios. Eso significa que cuando dedicamos tiempo a orar y a buscar a Dios, nuestra manera de pensar comienza a cambiar. Antes tal vez mirábamos la vida solamente a través de lo que teníamos delante de nuestros ojos. Pero cuando nuestra mente es renovada, comenzamos a ver que Dios está obrando incluso en los detalles más pequeños de nuestra vida.
Tal vez esta mañana estás delante de una decisión importante. Tal vez estás pensando en un nuevo paso en tu trabajo o en una decisión dentro de tu familia. En momentos así, la oración hágase tu voluntad se convierte en una oración llena de sabiduría. Porque en lugar de preguntar solamente ¿qué quiero yo?, comenzamos a hacer otra pregunta. Señor, ¿qué quieres tú para mi vida? Esa pregunta puede abrir una perspectiva completamente nueva. A veces Dios nos guía por caminos que al principio no habíamos considerado. Pero con el tiempo descubrimos que precisamente esos caminos fueron los que trajeron el significado más profundo a nuestra vida. Algo muy hermoso en la manera en que Dios obra es que Él no nos obliga. Él nos invita a caminar con Él, como un padre que toma la mano de su hijo y lo guía por caminos que el niño nunca había recorrido antes. Cuando oramos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, estamos diciendo que queremos que nuestra vida esté en armonía con el plan de Dios. Así como su voluntad se cumple perfectamente en el cielo, es una oración de confianza, una oración de humildad y también una oración de esperanza. Porque cuando ponemos nuestra vida en las manos de Dios, podemos creer que Él nos está guiando hacia un futuro mejor de lo que nosotros podríamos crear por nuestra propia cuenta. Y después de que Jesús nos enseñó a orar sobre el nombre de Dios, sobre su reino y sobre su voluntad, la oración comienza a dirigirse hacia las necesidades muy prácticas de la vida humana. La siguiente frase dice: danos hoy nuestro pan de cada día. En esas palabras simples encontramos un recordatorio muy consolador de que Dios no solo se preocupa por las cosas grandes del universo, sino que también se preocupa por las necesidades muy reales de nuestra vida cotidiana, después de que oramos sobre el nombre de Dios, sobre su reino y sobre su voluntad. La oración comienza a dirigirse hacia algo muy práctico en la vida humana. Jesús nos enseñó a decir una frase muy simple: danos hoy nuestro pan de cada día. Es solo una frase corta, pero toca una de las preocupaciones más grandes del ser humano, desde tiempos antiguos hasta hoy. Porque sin importar en qué época vivamos, en qué país o en qué circunstancias, cada persona necesita cosas muy básicas para vivir: alimento, seguridad, cuidado y las cosas necesarias para sostener la vida. Lo notable es que en esta oración Jesús no nos enseñó a pedir para todo el año, ni para un futuro lejano, ni para todas las cosas al mismo tiempo. Él nos enseñó a pedir el pan para hoy. Esto parece muy simple, pero si lo pensamos con cuidado, descubrimos que dentro de esas palabras hay una lección espiritual muy profunda. El ser humano suele preocuparse por el futuro. Pensamos en lo que puede suceder mañana, el próximo mes o dentro de muchos años. A veces nuestra mente se llena de preguntas como: ¿qué pasará con mi trabajo, con mi familia o con mi salud? Cuando esas preguntas aparecen con demasiada frecuencia, podemos sentir que llevamos una carga muy pesada. Pero en esta oración Jesús nos enseña otra manera de mirar la vida. Nos recuerda que Dios cuida de sus hijos día tras día. En lugar de intentar controlar todo el futuro, somos invitados a confiar en que Dios proveerá lo que necesitamos para el día de hoy. La Biblia tiene una historia muy conocida que ilustra este principio, la historia del pueblo de Israel en el desierto, cuando ellos salieron de Egipto y comenzaron su largo camino por el desierto. No tenían campos para cultivar ni una fuente estable de alimento. En esa situación, Dios les dio un alimento especial llamado maná. Cada mañana, cuando se despertaban, el maná aparecía sobre la tierra como un regalo del cielo. Ellos podían salir y recoger la cantidad necesaria de alimento para su familia ese día. Pero lo interesante es que Dios no les permitió guardar el maná para muchos días. Si intentaban conservarlo demasiado tiempo, el maná se echaba a perder. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque quería enseñarles una lección muy importante. Cada día debían aprender a confiar en Él nuevamente. En lugar de depender de lo que podían almacenar para el futuro, fueron invitados a vivir con la confianza de que Dios seguiría cuidando de ellos mañana, así como había cuidado de ellos hoy. Esa lección sigue siendo muy significativa para nosotros hoy. En un mundo donde todo cambia muy rápido, las personas suelen intentar encontrar seguridad en las cosas que pueden controlar. Pero Jesús nos recuerda que la verdadera paz no proviene de controlar todo.
sino de confiar en Dios. Cuando oramos diciendo, danos hoy nuestro pan de cada día, estamos reconociendo que Dios es la fuente de nuestra provisión. Esto no significa que no debamos trabajar o esforzarnos. La Biblia anima a las personas a trabajar con diligencia y a vivir con responsabilidad. Pero al mismo tiempo, esta oración nos recuerda que incluso cuando trabajamos, la provisión final viene de Dios. Tal vez esta mañana estás pensando en necesidades muy reales de la vida. Puede que estés preocupado por el trabajo, por los gastos que tienes que pagar o por el futuro de tu familia. Esas preocupaciones son reales y Dios lo entiende muy bien. Por eso Jesús incluyó esta petición en medio del Padre Nuestro, para recordarnos que Dios se interesa incluso por los detalles más pequeños de nuestra vida. Él no es solo el que gobierna el universo, también es el Padre que se preocupa por las necesidades de cada uno de sus hijos. Cuando un padre ve que su hijo necesita alimento, cuidado o ayuda, no permanece indiferente. Busca la manera de responder a esa necesidad. De la misma manera, Dios sabe lo que necesitamos antes de que lo digamos. Sin embargo, Jesús todavía nos enseña a pedir. Esto no es porque Dios no conozca nuestras necesidades, sino porque la oración nos ayuda a recordar que vivimos en relación con Él. Cuando oramos, no solo pedimos lo que necesitamos, también expresamos nuestra confianza en que nuestro Padre Celestial está cuidando de nosotros. A veces la provisión de Dios llega de maneras que no esperamos. Puede ser una nueva oportunidad en el trabajo, un amigo que ayuda en un momento difícil o una solución que aparece exactamente cuando más la necesitamos. Hay momentos en los que miramos hacia atrás a una etapa difícil de nuestra vida y nos damos cuenta de que, aunque todo parecía frágil, Dios siempre proveyó lo suficiente para nosotros. Ese es el significado profundo de esta oración. Nos ayuda a vivir con gratitud por lo que Dios nos da hoy. En lugar de vivir solamente preocupados por lo que podría suceder en el futuro, cuando reconocemos que Dios está cuidando de nosotros día tras día, nuestra mente comienza a cambiar. En lugar de vivir en una preocupación constante, comenzamos a vivir con confianza. En lugar de ver la vida como una cadena de incertidumbres, empezamos a ver señales del cuidado que Dios tiene por nosotros. Y cuando la oración continúa, Jesús nos lleva a otro tema muy importante en la vida espiritual. Después de hablar sobre la provisión diaria, Él nos enseña a orar diciendo, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Después de que Jesús nos enseñó a pedir el pan de cada día, la oración continúa con una frase que toca una de las zonas más profundas del corazón humano. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En la vida hay cosas que necesitamos para vivir cada día, como el alimento, la seguridad y el cuidado. Pero además de esas necesidades materiales, el ser humano también tiene una necesidad muy profunda en el alma, la necesidad de ser perdonado y la necesidad de ser liberado del peso del pasado. Cuando Jesús habló de deudas, no se refería solamente a deudas financieras. En el lenguaje de la Biblia, deuda también es una imagen que habla de los errores, las faltas y las cosas que hemos hecho mal. Ninguno de nosotros puede decir que nunca ha cometido un error. En la vida, todos tenemos momentos que, cuando los recordamos después, desearíamos haber actuado de otra manera. Tal vez fueron palabras dichas en un momento de enojo que lastimaron a alguien. Tal vez fueron decisiones que más tarde nos hicieron comprender que habíamos tomado el camino equivocado. Y también pueden ser cosas que hicimos o que dejamos de hacer que hacen que nuestro corazón se sienta pesado. Por eso, cuando Jesús nos enseñó a orar diciendo perdona nuestras deudas, nos recuerda que Dios es un Dios dispuesto a perdonar. Dios no mira al ser humano con una mirada constante de condena. Él nos mira con los ojos de un padre que desea restaurar y sanar. En muchas historias de la Biblia podemos ver esto con claridad. Una de las más conocidas es la historia del hijo pródigo. Ese hijo dejó la casa de su padre, gastó toda su herencia y finalmente terminó en una situación muy difícil. Cuando se dio cuenta de su error, decidió regresar a la casa de su padre, pensando que quizás su padre ya no lo consideraría como hijo, pero cuando el padre lo vio desde lejos,
No se quedó allí para reprocharle ni para condenarlo. Corrió hacia él y lo abrazó. Esa imagen muestra el corazón de Dios hacia el ser humano. Él no espera que seamos perfectos antes de amarnos. Abre sus brazos para recibirnos cuando regresamos a Él. El perdón de Dios tiene un poder muy grande, porque libera a las personas del peso del pecado y del pasado. Cuando una persona realmente comprende que Dios la ha perdonado, su corazón comienza a experimentar un alivio muy profundo. Sin embargo, en esta oración Jesús añade algo muy importante, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto muestra que el perdón no es solo algo que recibimos de Dios, también es algo que somos llamados a ofrecer a los demás. Esta es una de las lecciones más difíciles de la vida. Perdonar no siempre es fácil, especialmente cuando hemos sido heridos profundamente. Hay heridas en el corazón que hacen que el perdón parezca algo imposible. Tal vez alguien te ha herido, tal vez fue alguien de tu familia, un amigo o una persona en la que confiabas. Cuando eso sucede, el corazón humano suele reaccionar guardando ese dolor dentro. Pensamos que si mantenemos esa amargura, nos estamos protegiendo, pero con el tiempo. La amargura no se queda solamente en el recuerdo, empieza a afectar la manera en que vivimos. Puede hacer que nuestro corazón se vuelva pesado y que nos resulte difícil experimentar una paz verdadera. Por eso Jesús enfatiza el perdón en esta oración. Perdonar no significa decir que lo que ocurrió estuvo bien. Tampoco significa olvidar todo. Perdonar significa decidir no permitir que el pasado continúe controlando nuestro corazón. Una imagen que a menudo se usa para explicar esto es la de una persona que sostiene una piedra con fuerza en la mano cuando guardamos amargura en el corazón. Es como si estuviéramos sosteniendo esa piedra. Al principio podemos pensar que podemos mantenerla sin problema, pero con el tiempo la mano se cansa y duele. Perdonar es como abrir la mano y dejar caer esa piedra. No cambia el pasado, pero nos libera de tener que cargar con ese peso cada día. Cuando oramos, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, estamos invitando a Dios a obrar en nuestro corazón. Le pedimos que nos ayude a recibir su perdón y también que nos dé la fuerza para perdonar a los demás. Cuando eso sucede, el corazón comienza a experimentar una nueva libertad. La amargura poco a poco da lugar a la paz. Las heridas comienzan a sanar y comprendemos que el perdón no es solo algo bueno para los demás, sino también un regalo que Dios nos da a nosotros mismos. Después de hablar sobre el perdón, la oración continúa con otra petición muy importante. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Después de que Jesús nos enseñó a orar acerca del perdón, la oración continúa con otra petición muy importante. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Estas palabras tocan una realidad que todos nosotros enfrentamos en la vida. El ser humano a menudo se encuentra delante de decisiones que pueden llevarlo por caminos muy diferentes. En el camino de cada día estamos tomando constantemente decisiones pequeñas y grandes. Hay decisiones muy simples, pero también hay decisiones que pueden influir en la dirección de toda una vida. En esos momentos, no siempre vemos con claridad qué es lo mejor para nosotros. Por eso Jesús nos enseñó a orar pidiendo que Dios nos guíe y nos proteja de los caminos que pueden dañar nuestra vida. Esta oración no es una expresión de miedo, sino una expresión de sabiduría. Reconoce que el ser humano no siempre es lo suficientemente fuerte para superar todas las pruebas por sí mismo. Y por eso necesitamos la guía de Dios. En la Biblia hay muchas historias que muestran lo que puede suceder cuando las personas enfrentan la tentación. Pero la Biblia también muestra que Dios siempre está dispuesto a ayudar a quienes lo buscan. Una de las imágenes más hermosas de esto es la manera en que Jesús describe a Dios como un padre bueno. Si un padre ve que su hijo está caminando cerca de un lugar peligroso, no se queda simplemente observando. Llama a su hijo, lo guía hacia un camino más seguro y a veces incluso toma su mano para conducirlo. De la misma manera, cuando oramos pidiendo que Dios no nos deje caer en tentación, estamos invitándolo a guiar nuestros pasos. Esto es muy real en la vida diaria. Hay momentos en que nos encontramos frente a decisiones que pueden llevar a consecuencias negativas. Tal vez son palabras que podrían herir a otras personas.
decisiones tomadas con prisa o pensamientos negativos que comienzan a ocupar nuestra mente, en esos momentos la oración de la mañana se vuelve muy importante. Cuando comenzamos el día poniendo nuestra vida en las manos de Dios, nuestra mente se vuelve más consciente y nuestro corazón se vuelve más sensible a lo que es correcto. Una persona que comienza el día en oración suele entrar en ese día con una tranquilidad diferente. Cuando enfrenta situaciones difíciles, tiende a detenerse y pensar antes de reaccionar. Esto no ocurre porque esa persona sea más fuerte que los demás, sino porque ha colocado su nuevo día bajo la guía de Dios. La siguiente parte de la oración dice: más líbranos del mal. Estas palabras nos recuerdan que la vida no consiste solo en decisiones ordinarias, sino que a veces también enfrentamos pruebas que pueden debilitar nuestra fe. Sin embargo, la Biblia afirma muchas veces que Dios no abandona a sus hijos en esas situaciones. Él no solo ve las dificultades que enfrentamos, también nos da la fuerza y la sabiduría para superarlas. Tal vez has pasado por momentos en tu vida en los que todo parecía muy difícil. Quizás fue una etapa en la que sentías presión desde muchos lados, o un tiempo en el que las preocupaciones parecían no dejar de aparecer en tu mente. En momentos así, la oración líbranos del mal se convierte en un recordatorio de que Dios es el protector de sus hijos. Esto no significa que la vida dejará de tener pruebas, pero sí significa que no tenemos que enfrentarlas solos. Dios camina con nosotros en el camino de la vida y puede transformar las circunstancias difíciles en oportunidades para que crezcamos en la fe. Cuando miramos hacia atrás en nuestra vida, quizá podemos reconocer momentos en los que, si Dios no hubiera intervenido, habríamos tomado otros caminos. Hay decisiones que en su momento parecían simples coincidencias, pero más tarde entendemos que Dios nos estaba guiando hacia una dirección mejor. Por eso esta oración nos ayuda a comenzar el nuevo día con humildad y confianza. Reconocemos que necesitamos la guía de Dios y creemos que Él está dispuesto a darnos esa guía. Cuando oramos así cada mañana, estamos construyendo un hábito espiritual muy poderoso. Nos estamos recordando a nosotros mismos que la vida no está guiada solamente por las circunstancias, sino por la presencia de Dios en cada uno de nuestros pasos. A lo largo del camino del Padre Nuestro, hemos pasado por muchas peticiones diferentes. Comenzamos mirando hacia Dios y llamándolo Padre. Después aprendimos a honrar su nombre, a pedir que venga su reino y a desear que su voluntad se cumpla en nuestra vida. También hemos pedido el pan de cada día, el perdón de nuestros errores y la protección contra las tentaciones de la vida. Pero cuando miramos todo esto en conjunto, nos damos cuenta de que esta oración no es solo una serie de palabras hermosas. Es como un camino que conduce el corazón humano hacia un lugar muy especial, la paz en Dios. En el mundo de hoy, muchas personas buscan la paz en muchos lugares diferentes. Algunos piensan que la paz llegará cuando tengan más dinero, cuando su trabajo sea más estable o cuando todos los problemas de la vida se resuelvan. Pero la realidad muestra que incluso cuando esas cosas suceden, el corazón humano aún puede sentirse vacío o preocupado. La Biblia habla de otro tipo de paz. Una paz que no depende completamente de las circunstancias externas. En la carta de los Filipenses encontramos una frase muy conocida que dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y guardará nuestros corazones y nuestras mentes. Eso significa que existe una paz que el ser humano no puede producir por sus propias fuerzas. Es una paz que viene de saber que Dios está con nosotros. Imagina un barco navegando en el mar. Cuando el mar está en calma, navegar es muy fácil. Pero cuando el viento se levanta y las olas se vuelven más fuertes, el barco puede comenzar a moverse y las personas a bordo pueden sentirse inquietas. Sin embargo, si ese barco tiene un ancla firme, puede mantenerse en su lugar incluso cuando las olas son grandes. La fe es como esa ancla. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, nuestro corazón tiene un punto firme incluso cuando la vida alrededor se vuelve agitada. Tal vez esta mañana estás comenzando el día con muchos pensamientos diferentes. Puede que estés enfrentando desafíos que otras personas no ven. Puede que haya preguntas en tu mente para las que aún no has encontrado respuestas. Pero la oración que acabamos de leer nos recuerda que no tienes que entrar en este día solo. El Padre Celestial está contigo. Él sabe lo que estás atravesando.
Él entiende las preocupaciones que llevas en tu corazón y también conoce las bendiciones que está preparando para ti. A veces esas bendiciones no llegan de la manera en que esperamos. A veces aparecen en los detalles más pequeños de la vida, una conversación en el momento adecuado, una oportunidad inesperada o una paz que aparece en el corazón cuando oramos. Esas cosas nos recuerdan que Dios sigue obrando, incluso en los días más comunes de nuestra vida. Por eso, antes de terminar este momento, quiero invitarte a hacer algo muy simple. Detente por unos segundos, respira profundamente. Y si puedes, cierra los ojos por un momento. Imagina que estás poniendo todas tus preocupaciones en las manos de Dios. Permite que los pensamientos pesados de tu mente sean reemplazados por una nueva confianza. Recuerda que el día de hoy no es solo un día común. Es un regalo que Dios te ha dado. Una nueva oportunidad para vivir con esperanza. Una nueva oportunidad para confiar en Él. Y una nueva oportunidad para experimentar la paz que Él da a quienes lo buscan. Si estas palabras de oración han tocado tu corazón hoy, quiero invitarte a hacer algo pequeño antes de irte. Escribe en la sección de comentarios la frase paz en Cristo. Este pequeño gesto no solo es una afirmación de tu fe, sino que también ayuda a que este mensaje llegue a otras personas que necesitan el mismo consuelo que tú. Y si conoces a alguien que está pasando por un momento difícil en su vida, comparte esta oración con esa persona. A veces una oración sencilla puede convertirse en una pequeña luz que ayude a alguien a encontrar nuevamente la esperanza. Ahora, antes de terminar por completo, tomemos unos momentos de silencio. Deja que tu mente descanse. Deja que tu corazón sienta la paz. Y recuerda que pase lo que pase hoy, Dios va delante de ti y está contigo en cada paso del camino. Amén.